¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida de un hombre puede colapsar en un solo día y aún así ese hombre seguir de pie? ¿Por qué todo lo que construiste puede desmoronarse y en medio de las ruinas algo en ti se niega a soltar a Dios? Esta noche quiero que camines conmigo por una de las historias más desgarradoras y más poderosas de toda la Biblia. Una historia que no te va a dejar igual. Porque lo que le pasó a Job no es solo un relato antiguo, es un espejo, y tal vez, en algún momento de tu vida, ya has estado parado frente a ese espejo. Job era un hombre justo. La Biblia lo dice sin rodeos, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía miles de animales, una casa llena, siervos, abundancia. Era el más grande de todos los hombres del Oriente, pero un día en el cielo algo se movió. Dios mismo le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Y Satanás respondió con una acusación venenosa. Claro que te sirve, lo has protegido, lo has bendecido, tiene todo. Pero toca lo suyo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Dios le dio permiso, no porque Job lo mereciera, sino porque había algo más grande en juego, algo que tú y yo necesitamos entender. La fe de Job iba a ser probada, no para destruirlo, sino para revelarlo, y en un solo día todo se vino abajo. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas. Cayó fuego del cielo y quemó las ovejas. Los caldeos robaron los camellos. Y luego vino el golpe final. Un viento grande del desierto azotó la casa donde estaban sus hijos, y todos murieron. Todos. En un solo día, Job lo perdió todo. Su riqueza, su legado, sus hijos. Escucha esto. Job rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Puedes imaginarlo. No maldijo, no se rebeló, no acusó a Dios de injusticia. La Biblia dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa es la primera lección. En medio del colapso total, Job eligió adorar. No entendía, pero adoró. Pero la prueba no terminó ahí. Satanás volvió a hablar con Dios y dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su cuerpo y verás. Y Dios lo permitió. Job fue herido con una sarna maligna desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Se sentó entre las cenizas, rascándose con un tiesto. Su propia esposa le dijo, «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete». Y Job le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Y la Biblia vuelve a decir, en todo esto no pecó Job con sus labios, piénsalo. Job no solo perdió lo externo, perdió la salud, perdió la dignidad, perdió el respeto de su propia esposa. Y entonces llegaron sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron a consolarlo, pero al verlo no lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus mantos, se sentaron con él en tierra 7 días y 7 noches sin hablar, porque veían que su dolor era muy grande. Y cuando abrieron la boca, en lugar de consolar, acusaron. Le dijeron que si estaba sufriendo era porque había pecado, que Dios no castiga al inocente, que si buscaba a Dios con sinceridad, todo se resolvería. Pero Job sabía que no había hecho nada malo, y esa contradicción lo desgarró por dentro. Aquí empieza el verdadero campo de batalla. No es solo el dolor físico, es el dolor de no entender, es la angustia de gritar hacia el cielo y sentir que Dios no responde. Job llegó a decir, «Perezca el día en que yo nací. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargo?» Job no maldijo a Dios, pero sí cuestionó, y eso es profundamente humano.
Porque cuando el sufrimiento es tan grande que no cabe en palabras, el alma necesita gritar. Y Dios no te condena por eso. Dios no se asusta de tus preguntas. Dios no se ofende cuando le dices, no entiendo. Durante 37 capítulos, Job y sus amigos debaten. Ellos insisten en que el sufrimiento es castigo. Job insiste en que es inocente, pero ninguno tiene la respuesta completa. Y entonces, en el capítulo 38, Dios mismo habla y no responde las preguntas de Job. No le explica por qué sufrió. No le da un manual de teología del dolor. En cambio, Dios le muestra quién es Él. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Dios despliega la inmensidad de su poder, su sabiduría, su diseño perfecto en la creación. Y Job entiende algo que cambia todo. No necesito entenderlo todo. Solo necesito confiar en aquel que sí entiende. Job responde, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepintió de un pecado que no cometió. Se arrepintió de haber creído que podía exigirle explicaciones a Dios. Se arrepintió de haber puesto su entendimiento por encima de la soberanía divina. Y esa es la clave. No siempre entenderemos, pero podemos elegir confiar. Y aquí viene algo que muchos pasan por alto. Después de que Job oró por sus amigos, por aquellos que lo habían juzgado mal, Dios cambió su cautiverio. La Biblia dice que el Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le dio 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas otra vez, y vivió 140 años más, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Murió viejo y lleno de días. Dios no solo restauró, Dios multiplicó. Pero no te enfoques solo en la restauración material. Eso es lo que brilla, pero no es lo más profundo. Lo más profundo es esto. Job salió de esa prueba transformado. Su fe ya no era heredada, ya no era teórica, era experiencial, era íntima, era invencible. Porque cuando lo pierdes todo y Dios sigue siendo suficiente, nada en esta vida puede volver a quebrarte. Esa es la fe que sobrevive al fuego. Esa es la fe que Job ganó. Y esa es la fe que Dios quiere forjar en ti. Ahora bien, ¿por qué necesitas conocer esta historia hoy? Porque tal vez estás pasando por tu propio desierto. Tal vez has perdido algo que creías que era tu identidad. Tal vez has orado y no has visto respuesta. Tal vez hay personas que te juzgan, que te dicen que si tuvieras más fe, si fueras más obediente, si fueras mejor, esto no estaría pasando. Y esas voces te están destrozando por dentro. Quiero que escuches esto con todo tu corazón. El sufrimiento no siempre es castigo. A veces es preparación. A veces es purificación. A veces Dios permite que el fuego te rodee, no para destruirte, sino para quemar lo que no eres tú, para que lo único que quede sea lo verdadero, lo eterno, lo que no se puede robar. Job no sabía que en el cielo se estaba peleando una guerra espiritual por su alma. Tú tampoco sabes todo lo que Dios está haciendo detrás de tu dolor, pero puedes elegir confiar. Puedes elegir adorar en medio de las cenizas. Y déjame decirte algo que puede sonar duro, pero es verdad. No siempre recibirás explicaciones. No siempre verás el propósito de inmediato. Pero si te aferras a Dios, si sigues creyendo cuando todo te dice que sueltes, un día mirarás hacia atrás y verás que no fue en vano. Verás que ese desierto te enseñó a caminar con Dios de una forma que la comodidad nunca te habría enseñado. La historia de Job nos enseña que la fe auténtica no depende de las circunstancias. La fe auténtica se sostiene en quién es Dios,
no en lo que Dios da. Y eso lo cambia todo, porque si tu fe está construida sobre tus bendiciones, ¿qué pasa cuando las bendiciones se van? Pero si tu fe está construida sobre la naturaleza de Dios, sobre su carácter, sobre su fidelidad, entonces nada puede derrumbarte. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la declaración más poderosa de fe en toda la Escritura. No es fe ciega. Es fe que ve más allá de lo visible. Y ahora quiero que pienses en algo práctico. ¿Qué haces cuando estás en medio de tu prueba? Primero, no te apresures a buscar explicaciones. Job pasó meses sin entender. Sus amigos le dieron respuestas falsas. Dios guardó silencio hasta el momento correcto. A veces, Dios no te explica porque todavía no estás listo para entender. Y está bien, no necesitas todas las respuestas. Solo necesitas mantener tu corazón abierto a Él. Segundo, cuida de quién recibes consejo. Los amigos de Job hablaron mucho, pero estaban equivocados, y al final Dios los reprendió. No todos los que hablan de Dios hablan por Dios. No toda palabra que suene espiritual es verdad. Pídele a Dios discernimiento. Aférrate a su palabra, no a las opiniones de otros. Tercero, no dejes de orar. Job cuestionó, gritó, lloró, pero nunca dejó de dirigirse a Dios. Hay una diferencia enorme entre dudar y abandonar. Dudar es humano. Abandonar es renunciar. Job dudó de muchas cosas, pero nunca abandonó a Dios. Cuarto, perdona. Job tuvo que orar por sus amigos, tuvo que soltar la ofensa, y fue después de eso que Dios cambió su cautiverio. No es que Dios condicione su restauración a tu perdón, pero el perdón libera tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte. La amargura es una cárcel, el perdón es una llave. Quinto, espera la restauración, pero no la idolatres. Job recibió el doble, pero primero tuvo que estar dispuesto a perderlo todo. Si tu fe depende de que Dios te devuelva lo que perdiste, entonces no es fe en Dios, es fe en las cosas. Dios puede restaurar, Dios puede multiplicar, pero aun si no lo hace en esta vida, Él sigue siendo bueno. Aun si no ves el milagro que esperas, Él sigue siendo digno de adoración. Porque la promesa más grande no es que todo saldrá bien aquí. La promesa más grande es que Él estará contigo siempre, hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Y esa presencia es suficiente. Sexto, recuerda que tus hijos, tu familia, tu gente, te están viendo. Job no solo pasó la prueba para sí mismo, sus generaciones futuras heredaron una fe probada. Tú no sabes quién está observando cómo respondes al dolor. Tal vez tu hijo, tu hermano, tu amigo necesita ver que es posible creer en Dios cuando todo se derrumba. Tal vez tu testimonio será el ancla de alguien más. No lo desperdicies maldiciendo, no lo desperdicies quejándote eternamente. Úsalo para glorificar a Dios, úsalo para mostrar que Él es real. Y ahora déjame hablarte de algo más profundo. La historia de Job apunta hacia alguien más grande que Job. Apunta hacia Jesús. Job fue un hombre justo que sufrió sin merecerlo. Jesús fue el Hijo de Dios que sufrió sin haber cometido ningún pecado. Job no entendía por qué sufría. Jesús sabía exactamente por qué. Por ti, por mí, por la humanidad entera. En la cruz, Jesús cargó el peso de todo el dolor, toda la injusticia, toda la maldad del mundo, y en medio de esa oscuridad gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no se bajó de la cruz, se mantuvo allí hasta el final, y al tercer día resucitó. Y esa resurrección es la promesa de que ningún sufrimiento es la última palabra. La última palabra siempre es vida. Si Job, que era humano, y pudo atravesar el fuego y salir victorioso, cuanto más tú, que tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Job no tenía lo que tú tienes.
no tenía la revelación completa de Cristo, no tenía el nuevo pacto, no tenía la seguridad de la salvación eterna. Pero tú sí, tú tienes acceso directo al trono de la gracia. Tú tienes la promesa de Romanos 8:28 que dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Todas las cosas, incluso las que duelen, incluso las que no entiendes, todas están obrando para tu bien si confías en Él. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta historia? ¿La vas a escuchar y olvidar? ¿O la vas a dejar caer en tu corazón como una semilla? Porque esta historia tiene el poder de cambiarte, tiene el poder de darte esperanza cuando sientes que no queda nada, tiene el poder de recordarte que Dios no te ha abandonado, aunque no lo sientas, que Dios está obrando, aunque no lo veas, que Dios tiene un plan, aunque no lo entiendas, y que al final todo, absolutamente todo, será redimido. Job vivió 140 años después de su prueba. Eso significa que la mayor parte de su vida fue después del dolor. Piénsalo, el dolor no fue su historia completa, fue un capítulo oscuro, sí, pero no el final. Y lo mismo es verdad para ti. Este capítulo que estás viviendo, por más difícil que sea, no es tu historia completa. Hay más, hay restauración, hay gozo, hay propósito, hay vida abundante esperándote del otro lado. Pero tienes que seguir caminando, tienes que seguir confiando, tienes que seguir adorando, aunque sea con lágrimas en los ojos. Y si hoy estás en medio de tu prueba, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, está más cerca de lo que crees, está trabajando en formas que no puedes ver y está preparando algo tan grande que cuando lo veas vas a decir: valió la pena. Valió la pena cada lágrima, valió la pena cada noche de angustia, valió la pena cada momento de no entender, porque lo que Dios está construyendo en ti es eterno, es inamovible, es una fe que no se puede comprar, no se puede heredar, no se puede fingir, es una fe forjada en el fuego, y esa fe es más valiosa que todo el oro del mundo. Así que te invito a hacer algo. Si este mensaje te ha tocado, si algo en tu interior ha despertado, no lo dejes pasar. Comparte este video con alguien que necesita oírlo. Tal vez alguien que está atravesando su propia tormenta. Tal vez alguien que siente que Dios lo ha olvidado. Y deja un comentario simple, algo que declare tu decisión. Escribe: «Yo elijo confiar en Dios». O escribe: «Mi fe no depende de mis circunstancias». O simplemente: «Yo creo». Porque cuando declaras tu fe en voz alta, algo se mueve en el reino espiritual. Cuando confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, la palabra se activa y Dios honra esa declaración. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque aquí vamos a seguir compartiendo la verdad de la palabra de Dios, sin adornos, sin religiosidad vacía, pero con todo el poder del Evangelio. Vamos a seguir caminando juntos por las historias que transforman, por las enseñanzas que liberan, por la fe que cambia destinos. No estás solo en esto. Somos una comunidad. Y juntos vamos a seguir creyendo, orando, creciendo. Job perdió todo, pero ganó algo que nadie le pudo quitar. Un encuentro real con Dios, y ese encuentro lo cambió para siempre. Hoy, tú también puedes tener ese encuentro. No tienes que perderlo todo para conocer a Dios profundamente, pero sí tienes que elegir buscarlo, no solo cuando todo está bien, sino sobre todo cuando todo está mal. Porque ahí es donde realmente lo encuentras. Ahí es donde su presencia se vuelve tangible. Ahí es donde su amor se hace real. En el valle, en la oscuridad, en el desierto. Ahí es donde Dios se revela como el Dios que está cerca del quebrantado de corazón, como dice Salmos 34:18. No te rindas, no sueltes, no abandones la fe,
porque el mismo Dios que estuvo con Job está contigo. El mismo Dios que restauró a Job puede restaurarte a ti. El mismo Dios que multiplicó al doble lo que Job había perdido puede hacer lo mismo en tu vida. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Él es fiel. Y sé que su palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual la envió, como promete Isaías 55:11. Esa palabra está obrando en ti ahora mismo. Créelo, recíbelo. Y prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida de formas que nunca imaginaste. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que la esperanza que no avergüenza llene tu alma, y que la fe que Job demostró sea también tu herencia. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga grandemente.